Presupuestos participativos. Este va a ser el proyecto de trabajo que nos va a ocupar en los próximos días. ¿Sabes qué son los presupuestos participativos? Una buena manera de informarte es entrar en esta web y ver allí lo que te cuentan. Tenemos dos palabras. Una es presupuestos, la segunda participativos. Sobre el tema de presupuestos, los profesores de matemáticas os van a enseñar a trabajar lo que es un presupuesto, mientras que desde ciencias sociales trabajaremos lo que significa el término, el concepto participativo. Empecemos por este. ¿Qué es participativo? ¿O qué es un presupuesto participativo? En principio, como veis, el elemento esencial es el dinero público. Una serie de necesidades que detectamos en nuestro barrio, necesidades que todos compartimos, para, entre todos, destinar el dinero necesario para mejorar la vida del barrio. ¿Qué es el dinero público? ¿Lo sabes? En realidad, nada es gratis. Cuando decimos que la educación es gratuita, no es que sea gratis. Puede que no te cueste dinero directamente, pero la educación que tú recibes la pagamos entre todos a través de un sistema. Porque para que una sociedad funcione, necesita dinero. ¿Quién paga esto? Evidentemente lo pagamos entre todos a través de los impuestos. No olvides, tienen que ser justos. Ha de pagar más quien tiene más. Sobre los impuestos, dos palabras para que tampoco te líes, simplemente para que conozcas los dos tipos más importantes, directos e indirectos. La diferencia entre los dos la tienes ahí. Evidentemente los impuestos indirectos son menos justos. ¿Por qué? Porque paga lo mismo por un producto quien gana mucho dinero que quien gana poco dinero. De ahí que un sistema de impuestos justo sea aquel que hace más fuerza en los impuestos directos que en los indirectos. A veces nos quejamos cuando pagamos impuestos. En realidad estamos invirtiendo dinero nuestro o poniéndolo a disposición de los gobernantes para que con ese dinero hagan aquello que necesitamos entre todos o para todos. De aquí nace la idea
de participar en los presupuestos participativos. ¿Y qué es participar? En este caso es construir un barrio mejor, que no es otra cosa que dar un paso para construir un mundo mejor. Las fuentes de información vas a utilizar diferentes. Hay un vídeo informativo, pero puedes buscar todas aquellas que creas conveniente para ti. La documentación que tenéis para trabajar la podéis encontrar en la página del Ayuntamiento de Zaragoza, concretamente en el apartado Construye tu barrio. Aquí hay muchas cosas, entre otras las preguntas frecuentes que os pueden ayudar a la hora, por ejemplo, en qué invertir. Ahí os van a decir pues algunas cuestiones que tienen que ver con las normas, ¿no? para poder participar. Quién puede participar, quién puede proponer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante para poder hacer un trabajo adecuado que vayáis a esta zona de documentación. Primero, que os descarguéis la guía de explicativa del proceso, la podéis leer, que la leáis con vuestros padres, porque ellos también tienen que participar en esta tarea. Es una tarea familiar donde participamos todos, padres, vuestros padres y madres, vosotros y vosotras y el profesorado, ¿de acuerdo? Descargarla y leerla. También tenéis en esa documentación una serie de ejemplos de lo que cuestan las infraestructuras. Esto os va a venir muy bien, no solo a la hora de decir qué es lo que queréis, sino también a la hora de, con ayuda del profesor de matemáticas, poder hacer el presupuesto, es decir, cuánto dinero invertimos y en qué lo invertimos. Son ejemplos, os lo pone aquí, ejemplos. Quiere decir que no necesariamente solamente se pueden pedir cosas que aparezcan aquí, se pueden pedir otras cosas que creáis convenientes o importantes, pero para ello deberéis informaros sobre el coste de esto, porque no se puede hacer una petición si no hay un coste. El documento que nos interesa para nosotros es el informe Brópolis del Raval. Ya lo habéis visto en clase, por lo tanto no os estoy descubriendo nada nuevo. De hecho, incluso ya en clase estuvimos analizando, en alguna clase estuvimos analizando cómo se podía leer. Aquí hay muchísima información, toda ella es muy necesaria, y además si bueno, tenéis esa curiosidad que debéis tener y que es la fuente que nos mueve a conocer las cosas, os vais a encontrar que detrás de todos estos números, estadísticas, etcétera, cosa que parece pirámides de población, cosa que parece muy fea, os vais a encontrar datos muy interesantes para conocer cómo es la población del distrito. No estamos hablando del Picarral, sino del barrio del Picarral, sino de la Junta Municipal del Raval. Quiere decir que aquí os van a venir datos que incluyen tanto a las personas que viven en el Picarral como quienes viven en el barrio de Jesús o quien vive en el Arrabal, etc. Normalmente la ventaja es que el estudio ya os lo dan un poco resumido. De hecho, aquí tenéis, por ejemplo, una serie de conceptos que más o menos serían lo que definiría la media de la población de este distrito. Es un distrito joven, dentro de lo que es el panorama de la ciudad de Zaragoza. Está situado en la margen izquierda del Ebro. Su renta económica es media-baja.
se caracteriza por una población con un bajo nivel de estudios, donde además predominan las mujeres, es decir, hay más mujeres que hombres. Pero bueno, luego podéis encontrar datos relativos, por ejemplo, pues a la población de otros países, datos que quizás más complicados, esto pues los podéis, la estructura de los hogares, número de hogares donde vive una sola persona, cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, este dato, ¿no?, importante, 650 personas de 85 años o más viven solos en 2016. Aquí ya os pone que en comparación con la ciudad es un porcentaje menor, ¿no? Digamos, la ciudad hay más personas. También incluso qué tipo de asociaciones hay, los centros de salud, las ayudas de urgencia, qué personas están recibiendo ayuda a domicilio, qué personas tienen planes de ayuda pues solicitados al Instituto Aragonés de la Seguridad Social, etcétera, ¿no? Y los equipamientos incluso del barrio, ¿no? O sea, del distrito, en relación con Zaragoza. Sí es más interesante todo esto, toda esta serie de planos que tenéis aquí al final del documento y que conviene saber leer, porque un plano de estos da una información que es riquísima, es muy importante, y que si uno sabe leerla bien, bueno, se ahorra muchísimo trabajo. Siempre os va a aparecer lo que es nuestro distrito y, como veis, es muy grande. Tened en cuenta que lo que es Picarral ocupa solamente pues una zona, ¿no? O sea, no es todo el distrito, una zona pues cuya frontera, ya veis su frontera sur que separa del Arrabal, estaría en Valle de Broto, Marqués de la Cadena. Para que os hagáis una idea, estos son, esto que estoy señalando aquí serían Hierros Alfonso, y por lo tanto esto que estoy señalando aquí ahora sería nuestro instituto, ¿no? ¿De acuerdo? Esta zona de aquí sería el instituto El Picarral. Aquí, por ejemplo, en esta zona, en este mapa, que simplemente os enseño como ejemplo para que luego los otros los trabajéis vosotros, es una forma de aprender, aparte de la escala, que tenéis aquí abajo, para poder hacer mediciones. La rosa de los vientos, sabéis que el norte es ahí, o sea, quiere decir que el viento del Cierzo, por ejemplo, vendrá así, más o menos. Estáis viendo que aquí fundamentalmente se refiere a servicios sanitarios, con una leyenda: hospitales, centros de especialidades, centros de atención primaria o las farmacias. Veréis que, bueno, pues esto es San Juan de la Peña, pues aquí tenéis una serie de farmacias. Y luego hay una coloración. Esa coloración se lee en función de esto, ¿no? Que, bueno, pues por ejemplo, las zonas de color más oscura, estas zonas de aquí, tienen 5 centros de atención primaria a unos 300 metros de su domicilio. Quiere decir que no tienen que desplazarse demasiado a un centro de atención primaria, a un centro médico. Mientras que las zonas que están más claritas, digamos, haría referencia a colegios o institutos públicos. Insisto que esto ha cambiado, y bueno, pues centros deportivos municipales, lo que hay, ¿no? Más o menos. Aquí tenéis también lo que es las zonas verdes, aunque luego hay un plano que se dedica exclusivamente a zonas verdes. Este otro, por ejemplo, bueno, cuando os aparezca así la hoja, pues muy sencillo. Le dais a herramientas, girar a la derecha y ya lo tenéis. Aquí tenéis servicios educativos, por ejemplo. Insisto, en este caso no aparece reflejado, mientras que sí que aparece, por ejemplo, reflejado el IES, la azucarera, no aparece, o
o el IES de la J, pues lo que no aparece es reflejado todavía. Aquí tendría que haber una marquita que es el IES Picarral, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis también incluso por población, total de población atendida, por ejemplo, en un CIP. ¿Qué es un CIP? Un Centro de Educación Infantil y Primaria. Un centro de secundaria, en el total de población atendida, que lo tiene a menos de 300 metros. Total de población, esto ya es Zaragoza, esto sería para comparar con Zaragoza, para comparar con Zaragoza y ver si los equipamientos son buenos o malos. Aquí tenéis servicios sociales, en este otro equipamientos culturales, que puede ser interesante también, en este otro el transporte público, las líneas de autobuses y como, digamos, las paradas, etcétera. En este otro los equipamientos deportivos que existen en el barrio, en el distrito, perdón, y por ejemplo en este que también es muy interesante, tenéis la accesibilidad a zonas verdes. Daos cuenta que las zonas verdes son un elemento importante en un barrio y aquí sí que se observa, ¿no? Sí que se observa, por ejemplo, pues que hay una mayor concentración de zonas verdes en, por ejemplo, en la zona del Arrabal, donde además la Ribera o el barrio de Jesús con la Ribera. Sin embargo, insisto, para que os situéis siempre, esto es San Juan de la Peña, San Juan de la Peña, Sobrarbe, y nuestro instituto aquí. Fijaos bien siempre para tomarlo como referencia, o esta esquina que es la de Hierros Alfonso. Entonces, como veis, pues bueno, pues la zona esta no es que tenga muchas más zonas verdes, ¿no? O sea, la zona de arriba, la zona nuestra propiamente dicha, ¿no? Por lo tanto, aquí también tenéis puntos limpios, que es donde, digamos, las personas podemos depositar determinadas cosas que hay que reciclar y que no se pueden echar a la basura normal y corriente. Bueno, población a 300 metros de zonas verdes, espacio ajardinado, ahí tenéis un poquito una información que hay que saber leer. Y al final, bueno, al final os pone sí, yo creo que es una definición de indicadores que algunos pues quizá ahora son excesivos para vosotros, como el índice de Sandberg o el índice de entropía, pero bueno, que vayáis conociendo que es el índice de masculinidad o la densidad de población o la edad media o la tasa de dependencia o la tasa de envejecimiento. Es importante porque con la tasa de dependencia, claro, va a generar más necesidades. Cuanto mayor población dependiente hay en una zona, va a haber más necesidades de un tipo, ¿no? De igual forma que no es lo mismo en los equipamientos o necesidades de un barrio con una alta tasa de envejecimiento que al revés, con un alto índice de juventud. Bueno, pues tenéis el tamaño del hogar y la renta media, ¿no? O sea, un poco también todo esto. Yo creo que de aquí podéis sacar información precisa. Como veis, esta información la centran fundamentalmente en lo que es el Raval. Ahora, si queréis conocer más concretamente lo que es la información del Picarral, si tenéis que ir a la Junta de Vecinos del Picarral, que os va a dar muchísima información. La tenéis aquí localizada, es más, o sea, la tenéis al lado del instituto, o sea, la tenéis cerquita del instituto, y por lo tanto aquí en este local encontraréis personas dispuestas a daros la información que sea. También tenéis su página web. Su página web es esta. Aquí han puesto también la información acerca que nos llevará pues
a un informe y podéis, bueno, desde la historia del picarral, que ya la trabajaremos en otro momento, a otra serie de datos que conviene leer. Concurso, por ejemplo, el cambio climático, la movilidad, algunas noticias, y sobre todo si os registráis os va a llegar la información precisa de la vida de vuestro barrio. Creo que es muy importante esto. Creo que es muy importante porque no solamente podéis mandar vosotros información o pedir información, sino que de esta manera participáis realmente de lo que es la vida de barrio, y estáis haciendo ciudad, por lo tanto os estáis comportando de acuerdo con el principio básico que debe tener una persona en una sociedad democrática, la ciudadanía. Bueno, ya no os doy más la lata, espero que os sirva. Os tenéis que trabajar, que repartir muy bien el trabajo en los equipos. Hay una persona que coordina, ya está nombrada, pero os tenéis que repartir muy bien para poder repartiros luego ese trabajo, que no signifique pues que vayáis a hacer una cosa, otra cosa y ya está. No. Todos tenéis que conocer al final todo el trabajo. O sea, quiere decir que aunque una persona se haya dedicado exclusivamente, por ejemplo, a entrevistarse con la asociación de vecinos, los demás compañeros y compañeras del grupo deben conocer esto, ¿no? Aquí también tenéis unas guías de alimentación saludable, de buenas prácticas ciudadanas. Yo creo que es interesante pero como veis, pues a veces no lo han colgado todavía o hay errores, ¿de acuerdo? Pues ese sería el trabajo que a través de la guiado tanto por el profesor de matemáticas como por el de ciencias sociales, e insisto, con la participación de vuestros padres y vuestras madres, vuestros abuelos y en el picarral y tíos y demás. O sea, no es una tarea educativa donde podemos aprender todos mucho, pero para ello tenemos que trabajar todos mucho. No es una cuestión solamente de vosotros y vosotras como alumnos. Hay que implicar también a todo el mundo, a padres, madres, a familia, a gente que conozcáis en el barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas aclaraciones. Una ciudad como Zaragoza se divide en distritos. Los distritos agrupan a una serie de barrios. La Junta Municipal del Raval, que la tiene señalada, agrupa a diferentes barrios. No es solamente el Picarral. De hecho, como ves aquí, la Junta del Raval agrupa a la Raval, la Jota, el barrio de Jesús, Vado Rey, Cogullada y, por supuesto, Picarral. Esto sí que es importante que lo tengas en cuenta. Un elemento importante a la hora de hablar de cómo distribuir el dinero es, lógicamente, la población. Cuando hablamos de invertir dinero público para mejorar un barrio, es para mejorar la vida de las personas que viven en ese barrio. Aquí tienes los datos más recientes. El distrito nuestro, que tiene casi no llega a 80.000 personas, es el segundo más poblado de la ciudad de Zaragoza. Solamente Delicias tiene más población. No solamente esto, si te fijas, de 2004 a 2016 se ha producido un incremento notable en la población del barrio. En 2004 no llegábamos a 70.000 y hoy estamos cerca de los 80.000. Puede parecer poquito, pero en un periodo como el actual de crisis esto ha sido bastante importante. De hecho,
algunas páginas informativas de inmobiliarias advertían que la zona del Picarral era una zona muy interesante debido a que en ella se estaba instalando población y por lo tanto había había posibilidades de vender pisos, de vender casas. Bueno, primera actividad que te proponemos. Claro, aquí te hemos dicho las personas que viven en el distrito del Raval, pero ahora tienes que averiguar tú cuántas son las que viven en el Picarral, bueno, tú y tus compañeros y compañeras. No valen números aproximados, podéis buscar información preguntando o acudiendo en la web, pero cerca del instituto yo creo que tenéis una fuente de información muy importante. Segunda actividad. Lógicamente, antes de empezar a decidir en qué invertimos el dinero, debemos saber las necesidades que tiene el barrio. Por eso es bueno conocer las características de la población. De ahí que una de las primeras cosas que tengáis que hacer es elaborar una especie de síntesis, una especie de fotografía de cómo es la población del distrito y dentro de la población del distrito cómo es la población del Picarral. Viendo y sabiendo y conociendo cómo es la población, podremos conocer mejor sus necesidades. Y finalmente, a lo largo de este mes y el que viene, nos proponemos la actividad 3, que no es otra que algo tremendamente importante. Algo muy importante. Lo que queremos, desde el Instituto El Picarral, es que aquello que aprendemos dentro de las aulas salga fuera de las aulas. Es importante que penséis que esto es más que un trabajo de clase para obtener una nota en una asignatura o en dos. Esto es algo que os convierte ya en una serie de personas protagonistas de vuestro mundo, pues al fin y al cabo vais a detectar qué necesidades hay en el barrio en el que vivís y cómo puede mejorarse esa vida. Eso es muy importante. Eso sí es aprender. Aprender es adquirir una serie de conocimientos, sí, pero para aplicarlos en la vida y sobre todo para aplicarlos bien, es decir, para mejorar la vida. Y estas son las condiciones que se os ponen. Primero, no os volváis locos y locas. El dinero que aparecerá dentro de poco es para todo el distrito, no solamente para el Picarral. Recordad que la inversión se puede hacer en todo aquello que sirva para mejorar el bien común, que es el bien de todos y de todas. No estamos hablando de cuestiones particulares. No se puede invertir en la construcción de centros educativos ni de centros de salud, porque eso es competencia tanto del Ayuntamiento, Gobierno de Aragón, etc. ¿Cuánto dinero tenéis para poder gastaros? 479.975 euros. Ahora bien, este dinero se ha de repartir entre un máximo de 20 inversiones. 20 inversiones que pueden salir todas de las propuestas del barrio del Picarral, pero lo lógico es que se repartan entre los diferentes barrios que componen nuestro distrito. Fundamental, ninguna inversión puede gastar el 50% del presupuesto. Es decir, tú no puedes plantear algo, por muy interesante que sea, pero que cueste pues, 250.000 euros, por ejemplo. Una sola inversión no puede llevarse ya el 50% del total. Y bueno, a trabajar.
ahora es cuando toca trabajar. Y sobre todo recordad que ese trabajo también incluye a vuestra familia. No es una tarea, no es un deber de clase exclusivamente para alumnos y alumnas. Nos incluye a todos, también a vuestros padres, a vuestras madres, a vuestra familia, no para que os ayuden a hacer el trabajo, sino para que colaboren con vosotros en ese trabajo. Y no olvidéis esto, que lo vimos al principio del curso y que lo podéis aplicar ahora tanto para el trabajo que vais a hacer dentro del grupo como para las decisiones que vais a tomar. ¿Os suena?